bienaventurado significa 7 veces bendecido. Hermano, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos bienaventurados. Y son muchas las razones por las que somos bienaventurados y somos 7 veces bendecidos. Una palabra eterna, un número eterno, el número 7, y somos bendecidos por parte del Señor. Hermano, que en esta mañana la bendición de Dios sea sobre nosotros y vamos a cantar este hermoso canto. Tú vayas, que te llene, te rodee,
noche, tu entrada y salida, Él te amo, y alegría, Él te ama, 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 Él te ama. Gracias, bendito Señor. Gracias por tu bendito amor, Señor. Gracias por tus cuidados, Señor. Gracias porque tú guardas, Señor, nuestra entrada, nuestra salida, Señor. Gracias por la bendición de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros nietos y como dice tu palabra hasta la tercera y cuarta generación. Gracias por tu bendición, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos. Amén. Pueden tomar ese asiento. Amén, gracias por ese hermoso canto. Se escuchaba como algo celestial, ¿no? Y era muy bonito el canto eso de la bendición. Es precisamente lo que hemos estado hablando, de la bendición de Dios. Y así es que en este momento yo quiero que ustedes entiendan algo de esta bendición que se encuentra en Números 6, 24 a 26, que dice que el Señor te bendiga y te cuide, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Entonces, esta bendición no es algo, no es como una idea que surgió de mí. No es como una idea que el pastor Johnson está sugiriendo estas palabras. Yo quiero que ustedes entiendan que esta bendición, originalmente para los israelitas y ahora también para nosotros, es algo que viene directamente de la mente de Dios. No es algo que, les estoy presentando algo que es una buena idea. No, es algo que viene directamente de la mente de Dios. Y Dios dio esas instrucciones. Es más, si ustedes leen en Números, quiero que vean aquí en Números 6, 22, dice, Jehová, o el Señor habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y sus hijos y diles, así, dice, de esta manera lo tienes que hacer. Yo te voy a dar instrucciones de cómo vas a bendecir a tu pueblo. Y entonces dice, habla a Aarón y sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Instrucciones muy específicas. Y estas palabras de bendición sí fueron poderosas, sí dieron resultados, porque a través de todo el tiempo que caminaron por el desierto, más de 40 años, Dios proveyó, Dios los bendijo a este pueblo que pues antes vivía en esclavitud. Dios les proveyó todo. Calzado que no se desgastó, una nube para protegerlos del sol, luz en la noche para iluminar su camino. Vemos que sacó agua de la roca, les dio pan en forma de maná, que se llamaba maná, y codornices. Así es que Dios suplió toda la necesidad, Dios los bendijo. Y entonces tú dices, bueno, esta bendición es algo que es como una buena idea que salió del hermano Johnson. No tiene nada que ver conmigo. Esto es algo que Dios, viene de la mente de Dios. It comes from the mind of God himself. And he says, if you're going to bless somebody, you're going to bless your children, this is the way I want you to do it. Porque siempre es del mayor al menor. Es, por ejemplo, padre al hijo o pastor a los miembros de su congregación. Entonces, Dios es el que da la bendición, pero nosotros la conferimos. Entonces, yo quiero enseñarles algo que algunos ya lo saben hacer y entonces dicen, bueno, yo ya sé cómo hacer esto, pero algunos no lo saben. Yo quisiera que en primer lugar memorizaran esta bendición. La tienen que memorizar, no hay otra manera. Y quiero que la memoricen con la palabra Señor, porque en el lenguaje original allí aparece Adonai, que es Señor. Este es un tema para otro día, pero en otra ocasión les voy
poder enseñar cómo Jehová es un nombre inventado. ¿Okay? Así es que es mejor que se diga Señor. ¿Okay? Entonces, memoriza eso, que el Señor te bendiga, te guarde o te cuide. Todo eso quiero que lo memoricen. Está bien fácil para hacerlo, pero sí lo tienen que hacer. Luego después, lo que yo quiero es que cuando salgan sus hijos de la casa, ellos quieren salir corriendo. Usted, un momentito, espérate. Levanta su mano sobre ellos. Yo quiero darte una bendición. Pones su mano sobre su frente o extiendes tu mano así y los bendices con esta bendición. Si sus hijos no están en su casa, entonces yo quiero que les manden, sería una buena sugerencia, que les manden por texto, por email, tenemos tanta tecnología hoy en día, mándeles por texto esta bendición y háganlo todos los días, porque si pueden captar la idea de que esta es una bendición que viene de Dios, ¿verdad? Y que da resultados, porque dio resultados para el pueblo de Israel. Así es que ayer, hermano, a ver si me puede ayudar. Ustedes saben que su teléfono es como una computer, ¿no? Es un computador. Su teléfono smartphone que tienen, esto es la computer, es como tener un computador en su mano. Entonces ustedes se pueden ir en su teléfono a Google y nomás le ponen números 6, 24, 96 y allí debajo, cuando ustedes hacen esa búsqueda, and you do that search, ustedes saben que todo lo que el internet es una enciclopedia que tiene muchos temas, le puedes poner cualquier tema ahí. Entonces allí pones número 6, 24, 26 y luego tienes que seleccionar la parte que dice imágenes. Entonces cuando seleccionas la parte que dice imágenes, ahí te va a dar varios imágenes que puedes seleccionar, los descargas a tu teléfono, va a salir como foto allí en tu teléfono y luego después lo puedes mandar, puedes seleccionar al teléfono de tus hijos o tu hija o tus nietos y les mandas esa imagen, ¿ok? Y háganlo todos los días, porque tiene poder. Y ellos lo van a leer todos los días y luego al final ellos se van a aprender esa bendición de memoria. Así es que ojalá que puedan hacer eso lo primero que tienen que hacer es memorizar esta bendición. Muy bien, vamos a orar. Señor, hemos abierto tu palabra, ahora abre nuestro corazón para recibirle en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la bendición sacerdotal fue una bendición que Dios le dio a Aarón, el primer sumo sacerdote, para que él la impartiera o la conferiera al pueblo de Israel. Hoy en día se la podemos dar a otra persona, porque la Biblia, la palabra de Dios es para siempre, y esa bendición expresa buenos deseos. Y algo que debemos de tener en cuenta, ya se los he mencionado, que esta bendición tuvo su origen en la mente de Dios. No es una idea del hombre, no es una idea mía, es algo que viene directamente de Dios. Y no es una bendición cualquiera, no es como decirle a una persona que estornuda, Dios te bendiga, God bless you. No, it's something totally different. It's something that comes directly from God. Es una bendición especial que le confiere a quien se la dices un favor muy especial por parte de Dios. Dios es el que bendice, nosotros no bendecimos, nosotros solamente impartimos esa bendición. ¿Sí entienden eso? Okay. Nosotros no tenemos ese poder para bendecir, nosotros solamente pronunciamos la bendición sobre una persona. Entonces, en este pasaje, en Números, encontramos las instrucciones que Dios le da al sacerdote Aarón de cómo bendecir a un israelita. Ahora, estos israelitas nunca habían conocido lo que era una bendición. Por más de 400 años habían laborado como esclavos, poniendo ladrillos para todos los proyectos del faraón. Entonces estamos hablando de un pueblo que por más de
450 años. Estamos hablando de 11 generaciones. Todo lo que habían conocido era trabajo forzado, pobreza, miseria, el látigo de los capataces, porque si no se apuraban en el trabajo, pues les daban con el látigo en la espalda. Así es que era todo lo que ellos habían conocido. Es decir, el papá era un esclavo, el bisabuelo era un esclavo, el tatarabuelo era un esclavo. Todo lo que habían conocido era servidumbre por generaciones. Y así a veces hay generaciones que todo lo que han conocido es un cierto tipo de vida. Hay familias donde por años todo lo que han conocido es divorcio, divorcio tras divorcio en la familia, o pobreza, o drogadicción. Estamos hablando de situaciones que se generan a través de generaciones. Entonces ellos, todo lo que habían conocido era pobreza y esclavitud. Pero ahora vemos que Dios usó a Moisés para liberarlos y para sacarlos de ese yugo de esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Entonces, ahora, al ser librados de la mano del faraón, Dios les promete que ellos van a entrar en una dimensión del favor y la bendición de Dios. Y entonces Dios le dice al primer sumo sacerdote, Aarón, que ustedes saben que era el hermano de Moisés, Dios le dice: yo quiero que tú bendigas a mi pueblo, este pueblo que nunca ha conocido lo que es la bendición de Dios. Yo quiero que tú los bendigas de esta manera. Que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y en esta breve bendición tenemos 5 partes. Quiero que pensemos que esta bendición que viene de la mente de Dios tiene 5 partes. Primero, el Señor te bendiga. Eso significa provisión, que Dios va a proveer todo lo que tú necesitas. Así es que provisión. Número 2, que Dios te bendiga y te cuide o te guarde. Eso significa protección. ¿Cuántos saben que necesitamos la cobertura de Dios? Necesitamos la protección de Dios. Y luego número 3, que Dios haga resplandecer su rostro. Esto habla de placer. El placer que viene cuando tenemos una relación con Dios. Cuando tenemos una relación muy cerca con Dios, se ve en el rostro de la persona. Esta semana estuvimos allá en California y uno de los pastores se fue, hizo una excursión rápida para irse para, I think he said it was Lodi, California, y allá fue a ver a su abuelita que ella es una creyente que es practicante de la salud óptima y todo eso, y me enseñó la foto de ella, con esa sonrisa. Tiene ella 92 años y parece que tiene como, ¿cuánto tiene? Parece que tiene como 60 años, se mira tan joven, y hermanos, ese brillo que viene cuando conoces al Señor y tienes una relación cerca con Él. Es por eso que yo le puse aquí que eso significa el placer. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Se ve ese brillo en la cara porque tú conoces al Señor, tienes el gozo del Señor, y eso te da más placer que cualquier otra cosa. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Y luego estamos hablando de provisión, protección, luego perdón, y luego placer y paz. Porque habla también de perdón, el Señor tenga misericordia, y luego también paz, el Señor ponga en ti paz. Así es que 5 cosas que vemos aquí, vamos a repetirlas: provisión, protección, placer, perdón y paz. Ahí está. Toda persona en este mundo necesita esas 5 cosas. Y ahí están en esta bendición. Hoy queremos otorgar una bendición a nuestra juventud.
La semana pasada lo hicimos para los padres y los abuelitos, y ahora queremos otorgar una bendición a nuestra juventud. Esta bendición le toca a los padres conferir. Ellos lo tienen que hacer. No encontramos donde es el hijo que bendice al padre, no, es todo lo contrario. Los padres deben de bendecir a los hijos. Entonces, nos toca a nosotros como padres conferir esa bendición, y entonces todos los días, cada vez cuando salgan de la casa, a veces salen corriendo, tienen que irse a la escuela, y tú le dices, espérate un momento, antes de que te vayas quiero bendecirte. Y entonces, por esa razón debes de aprender esta bendición de memoria para que la puedas compartir con tu hijo o con tu hija. Así es de que antes de que salgan de la casa, tú confieres, imparte esta bendición. Entonces, una bendición es importante para impartirla a nuestros jóvenes, porque estoy hablando en términos muy generales. No estoy hablando de tu hijo o de tu hija en particular. Estoy hablando de toda la juventud, aún aquellos que no conocen al Señor. ¿Ok? ¿Sí me explico? Entonces, generalmente, la juventud piensa de esta manera. La mayoría de ellos, piensan en términos de corto plazo y no de largo plazo. Es decir, a veces no piensan tocante su futuro. Piensan más en la fiesta del viernes. ¿A dónde me voy a ir a divertir este fin de semana? En vez de los planes que deben de hacer para, por ejemplo, una carrera en el futuro. Es decir, piensan en términos de corto plazo y no de largo plazo. Número 2, tienden a no ahorrar, como el hijo pródigo, ¿verdad? Que fue y malgastó la herencia de su padre. Así es que la mayoría de la juventud tienden a no ahorrar y manejar bien sus finanzas. Por eso muchos de ellos, pues, tienen a veces hasta 35, 40 años y no han salido de la casa porque no han aprendido cómo manejar bien sus finanzas. Número 3, no les gusta escuchar consejos. Según ellos lo saben todo. They know everything, so you can't tell them nothing. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Son fanáticos, en cuarto lugar, de la tecnología, la música, videos y videojuegos. Número 5, no le tienen temor a nada. I mean, they are fearless. Desconocen el peligro. Y esto es algo que nos debe de alarmar a nosotros como padres. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo tenía 18, 19 años, me gustaba conducir mi coche siempre a una velocidad de más de 100 millas por hora. Y algo que me fascinaba era esto. Yo sabía, por ejemplo, que la carretera tiene así rayas que están así en espacio, ¿no? No es una raya continua, sino están en espacio. Entonces, cuando yo conducía mi coche 100 millas por hora, a mí me fascinaba abrir la ventana y ver que esas rayas que estaban así separadas se hacían una, de tan recio que yo iba, se hacía nomás una raya, y a mí me fascinaba eso. Ese tiempo estaba loco totalmente, ¿no? Y me fascinaba ver eso que se hacía nomás solamente una raya. Y recuerdo que una vez iba más de 100 millas por hora y me paró un policía. Esto era antes de conocer al Señor, y qué bueno que vine a conocer al Señor, porque si no, pues me hubiera caído en un barranco, hubiera resultado en la cárcel por haber causado algún daño o tal vez lastimar a una persona. Así es que qué bueno que el Señor me salvó, porque en esta ocasión, pensando así en la locura de mi juventud, iba yo más de 100 millas por hora, me para un policía y me pregunta, "Do you know why I stopped you?" I said, "Well, yeah, maybe I was going a little fast." He says, "You're going over 100 miles an hour."
más de 100 millas por hora. Y entonces me comienza luego a hacerme una infracción ahí, un ticket, Y algo interesante, yo lo recuerdo hasta este día, lo que pasó. Yo estaba totalmente zafado en ese tiempo, ¿verdad? Viviendo la vida loca, ¿verdad? Como canta Ricky Martin. Yo agarré esa infracción que me dio. By the way, don't try this at home. Como dicen los anuncios en la televisión, don't try this at home, okay, don't try this, okay. Pero él me escribió una infracción y yo la agarré así. Y luego abrí la ventana y la dejé caer. Y es interesante que no había casi nada de brisa. No wind. Y entonces los dos papeles así se cayeron así, iban cayéndose así. Y cayeron exactamente, una cayó en una bota y la otra cayó en la otra bota. Y el oficial así miró hacia abajo y él no la levantó, no me dijo, see you in court, me dijo. Así es que, bueno, ese es un tiempo cuando andaba en una época que a mí no me importaba nada. Y así hay mucha juventud. Desafortunadamente no piensan en los riesgos, no piensan en el peligro. Por eso tenemos que decirles, el Señor te bendiga y te guarde, te cuide, te proteja. Esa bendición tenemos que decirla no solamente porque la juventud piensa en una manera riesgosa, sino también porque nuestros hijos viven en un mundo de peligro. Todo lo que tenemos que hacer es ver en el televisor de algún tiroteo o alguna tragedia que ocurrió. Hoy en día te pueden balacear por cualquier cosa. I mean, if you give somebody a dirty look or a mean look, I mean, they could pull out. Si nomás le das una mala mirada a una persona, qué sé yo, te puede sacar un Glock y te pueden balacear. Nomás porque le das una mirada que a alguien no le gusta, o tal vez quieres dar vuelta y te metes en un driveway y es la casa y la persona se molesta por eso y te sigue con un arma de fuego. O como ocurrió en Houston, esto fue la semana pasada, sucedió de que 3 muchachas que eran porristas, they were cheerleaders, ellas se fueron a un carro, pero no era el carro de ellas, era un carro equivocado, que es un error inocente, porque hay carros que se parecen igual al nuestro, es decir, es el mismo modelo, el mismo color. Yo lo he hecho. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Se han ido a un carro equivocado? Bueno, estas pobres muchachas se fueron a lo que pensaba que era su carro y no, allí adentro estaba un tipo que sacó un arma de fuego y las comenzó a balacear a todas. Imagínense, este es el mundo en el cual vivimos. Y así es que por esa razón tenemos que pedir que el Señor los proteja. Y esa es la segunda parte de la bendición. El Señor te bendiga y te cuide o te proteja. O el Señor te guarde, como dicen algunas versiones. Así es que este es el mundo en el cual vivimos y por esa razón todos los días hay que recitar esa bendición para que Dios bendiga el salir y el entrar de nuestros hijos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces, en la palabra de Dios tenemos un caso donde Isaac bendijo a su hijo, pero ustedes saben que no resultó como él quería. Porque ¿a quién le tocaba la bendición? En el caso de Esaú y Jacob, ¿a quién le tocaba a Esaú, ¿no? Entonces, ¿y por qué le tocaba la bendición a Esaú?
porque era ¿quién? Era el primero, el primer hijo que nació. Así es que por la cultura, por ley, se la tenía que otorgar. Pero vemos que Jacob y su mamá hicieron ahí un truco, ¿no? Para engañar al padre, y sabían que el padre le gustaba un cierto guiso, entonces fue y no fue a la cacería porque a Jacob no le gustaba la cacería, sino que fue y se trajo un cabrito, y allí la mamá conspiró con él para hacerle un guiso especial al papá, y luego él tomó la piel de ese animal y se cubrió porque él no era velludo. Y entonces se acerca él al papá. Ya el papá no veía muy bien, pero él tenía que hacer algo antes de que él se muriera, y era conferir la bendición a su primer hijo. Entonces se le acerca porque como que desconoce que no es la voz de su hijo Isaú. Entonces lo ve, lo toca y dice: sí, creo que eres, pero tu voz es un poquito distinta. Y luego le confiere la bendición por equivocación. En vez de dársela a Isaú, se la da a Jacob. Y aquí en Génesis 27, del 30 al 34, tenemos aquí el relato de cómo resultó esto. No resultó como él quería. Dice en Génesis 27, del 30 al 34, dice: y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, que Isaú su hermano volvió de cazar. Él hizo también guisado y se lo llevó a su padre, y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Isaú. Y se estremeció grandemente Isaac y dijo: ¿quién es el que vino aquí y trajo caza y me dio, y comí de todo antes de que tú vinieses? Y le bendije, y será bendito. Cuando Isaú oyó estas palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Ok, aquí vemos tres principios muy importantes. En primer lugar, es importante conferir la bendición a nuestros hijos, y esa bendición que se confiere marca una diferencia en la vida de tus hijos. Así es que es importante. Vemos aquí que Isaac tenía algo que hacer antes de que él partiera, y era bendecir a su hijo primogénito. Entonces es importante conferir esa bendición. Entonces, la segunda cosa que vemos aquí es que Dios es el que da la bendición, pero nosotros, los que estamos aquí, incluyendo yo, su servidor, a nosotros, es decir, la bendición viene por parte de Dios, pero nos toca a nosotros de conferir esa bendición. La bendición viene por parte de Dios, no de nosotros, pero a nosotros nos toca ese deber y esa obligación de impartirlo. Entonces vemos aquí que Jacob, cuando Isaú se enteró de que había habido este engaño, él tuvo que huir, porque si no su hermano lo iba a matar. Y entonces cuando él se fue de su casa, lo estoy diciendo esto para comprobar que la bendición viene de Dios. Entonces, vemos aquí que su padre lo bendijo, pero la bendición no vino de su padre, la bendición vino de Dios. Él tuvo que huir porque su hermano lo buscaba, porque lo había engañado. Y cuando él se fue de su casa, todo lo que llevaba era la camisa que traía puesta. Era todo. Se fue nomás con la ropa que traía puesta. Así como llega mucho migrante, ¿no? Que llega nomás con la ropa que traen puesta. Y entonces
él se fue nomás con la ropa que traía puesta, pero como él tenía la bendición de Dios sobre su vida, dice en Génesis 30:43, noten lo que dice ahí, pueden ver ahí en su Biblia, lo que pasó en la vida de él como resultado de la bendición de Dios. Aquí, permítame un momento, Génesis 30:43. Aquí un momentito. 30:43 dice, y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Ahí está. Se fue de la casa nomás con la ropa que traía puesta, pero después él era un hombre rico. ¿Por qué? Porque él tenía la bendición de Dios. Entonces nosotros somos los que impartimos esa bendición, pero es Dios el que bendice. Porque Jacob se fue sin un centavo en su bolsillo, se fue de la casa de su padre, pero como él tenía la bendición de Dios, entonces Dios se encargó de suplir todas sus necesidades. Y luego número 3, cuando un joven no recibe la bendición, esto le causa mucho dolor. Si tú puedes encontrar a un joven que está deprimido, está amargado, está enojado, muchas de las veces es porque no ha recibido esa bendición de parte de sus padres. Porque vemos ahí que en el versículo 34 de ese pasaje que leímos, dice, cuando Saúl oyó las palabras de su padre, cuando su padre le dijo, lo siento, mi hijo, pero yo ya bendije, yo ya le di la bendición a tu hermano. Entonces él clamó con una muy grande y amarga exclamación y dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Entonces, un joven que no recibe la bendición le causa mucho dolor. Y esa exclamación, bendíceme a mí, Padre mío, es el llanto de muchos jóvenes que no han recibido el abrazo, el aliento, el ánimo y la bendición de un padre. Ellos claman, han clamado a través de los años, bendíceme también a mí, Padre mío. No hace tiempo yo escuché un relato de un padre que a última hora bendijo a su hijo y se reconcilió con él. Resulta de que por muchos años él y su hijo casi no se hablaban, pero una vez, en una ocasión, su padre le insistió de que su hijo fuera a ver un show de aviones que hacían maromas en el aire. Y entonces el hijo, después de mucha insistencia, el hijo dijo, ok, yo voy a ir contigo. Y entonces allí estaba viendo el espectáculo y el padre estaba en el avión como piloto en una de las avionetas y dio así unas maromas, y en la última maroma tuvo un problema, perdió control del avión y descendió a un pasto donde allí se estalló. Y el hijo corrió hacia donde estaba la avioneta, donde estaba su padre, y allí vio a su padre dar sus últimos suspiros. Y en un momento tan especial ellos se reconciliaron e hicieron su paz. Pero yo digo, ¿para qué esperar tanto tiempo? Tú puedes acortar la distancia que hay con algún hijo, con alguna hija, tú le puedes, con toda la tecnología que tenemos, teléfono, texto, email, tú lo puedes hacer hoy en día. Tú puedes impartir esa bendición. Quiero terminar
con la idea de placer. ¿Por qué le puse nombre placer a esta parte de la bendición? Porque dice ahí, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Eso habla del brillo, de lo radiante que es el rostro de una persona que tiene una relación muy íntima y personal con el Señor. Se ve ese gozo porque la presencia de Dios se manifiesta a través de su vida. Y eso es lo que le trae placer. Tenemos que enseñarle a nuestra juventud que el mayor placer no es la fiesta del viernes o que algún cómico te divierta o que tu alegría y tu gozo no viene de estar en la hora feliz en el bar que está en la esquina. No. El mayor gozo y el mayor placer viene de una conexión, de una relación personal e íntima con el Señor. Que aún a través de los años, ese brillo se ve en tu cara. Y es lo que te trae el mayor placer y el mayor gozo. Dice en el Salmo 16:11, dice así la palabra de Dios: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vemos aquí cuando Moisés pasó un tiempo prolongado en el monte con Dios, dice en Éxodo 34:29, quiero que, si tienen sus Biblias pueden ver allí, 34:29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que pudo hablar con Dios. Allí Moisés pasó un tiempo de intimidad con Dios y cuando él descendió, la gente no lo podía ver porque se miraba ese brillo, se miraba ese gozo, ese resplandor en su rostro. Ese brillo es el resultado de una intimidad con Dios. Y luego voy a terminar con eso en Hechos, el capítulo 6, versículo 15, ahí vemos que ese resplandor se miraba en el rostro de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Dice entonces, dice en Hechos 6:15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahí está. La clave para que ese resplandor, ese brillo se miren. Dice esta bendición, una bendición para que el resplandor, que ese resplandor se vea en la cara y que nuestros hijos entiendan que el mayor gozo y el mayor placer viene de una relación personal e íntima con el Señor. Muy bien, vamos en este momento a conferir esa bendición.